Sin dudas, es una de las formas más prácticas, rápidas y económicas de cubrir una casa. Hemos hecho ya muchos videos hablando sobre techos de chapa, de láminas o calaminas, como se lo conocen en varios lugares de América. Pero hoy quiero explicarte algunos criterios básicos que sí o sí deberías tener en cuenta. Llevo muchos años haciéndolos, así que quiero ahorrarte experimentos raros que puedan causarte problemas. Gente, este es un techo de chapa en su versión más simple y fácil de entender. Primero quiero agradecer el auspicio de este video a la gente de Humedades Cimientos S.A. Esta empresa hace más de 50 años que está dedicada a resolver este tipo de problemas. Como verás, es la clásica humedad de cimientos que seguramente te resulte muy conocida. El tratamiento es más que simple. Consiste en realizar una serie de perforaciones por encima del nivel del zócalo, por las que luego se va a verter un líquido que posteriormente se cristaliza. De esa forma se logra impregnar las primeras hileras de ladrillo formando una verdadera barrera que bloquea el ascenso de la humedad de cimientos. Las ventajas son muchas. Es un producto totalmente inocuo para las personas o para el medio ambiente. Se hace solamente desde un solo lado del muro. No es necesario quitar los zócalos. Es efectivo igualmente sobre los ladrillos macizos como ladrillos huecos. Su duración es ilimitada. Es más, con el tiempo se vuelve cada vez más resistente a la humedad. Los operarios se encargan de cubrir tanto los pisos como los muebles. Es muy rápido de realizar. Por ejemplo, una vivienda de 3 o 4 ambientes está completa en poco más de mediodía. Y además de todo esto te otorgan una garantía escrita por 10 años. Si te interesa conocer un poco más sobre este sistema, te voy a dejar un link en la descripción del video y en el primer comentario para que te comuniques directamente con la gente de Humedades Cimientos S.A. Pero hablando específicamente del tema del video, digamos que el techo de chapa se divide en dos partes. Por un lado, la estructura o esqueleto de sostén y por el otro, la cubierta o un material con el cual hacemos la cobertura definitiva. Hoy vamos a ver un techo básico de una sola caída, con una cubierta que no va a quedar a la vista porque se va a cubrir con un cielo raso, así que no nos interesa demasiado la apariencia. Aunque hay varias alternativas para hacer la estructura, yo te recomiendo en este caso que utilices, por ejemplo, los perfiles C de acero galvanizado. ¿Por qué? Primero porque son muy livianos. Aparte, con esa forma de C que tienen mucha rigidez y además de todo ello, como tienen un tratamiento de galvanizado, no los ataca la corrosión, por lo cual no es necesario que les dé ninguna pintura de cobertura. Por encima de ellos vamos a utilizar una chapa plegada. Recordemos que ese plegado se le da para darle más rigidez. Hay que recordar que es una lámina metálica que tiene apenas medio milímetro de grosor y ese plegado le da mucho más estabilidad. En este caso vamos a utilizar un plegado de forma acanalada, pero tranquilamente podríamos haber utilizado otro de forma trapezoidal. Supongamos, como ya dijimos, que queremos techar un ambiente de una sola caída. Lo lógico es que la estructura de perfiles vaya perpendicular al sentido de la caída como lo estás viendo. Lo ideal sería arrancar colocando un perfil en la parte más baja del techo y otro en la parte más alta. Ahora bien, en respuesta a esa pregunta que te estás haciendo, ¿cada cuánto van los perfiles? Si bien no hay una ley universal que haya que respetar, mi recomendación es que estén en una distancia aproximada de 90 centímetros entre uno y otro. A ver, ¿se puede hacer más distanciado? Sí, por supuesto, hasta 1,10 m también se podría, pero lo que sucede es que si le das una separación muy larga, es probable que al caminarnos las chapas se arqueen un poco y no queremos eso. Por contrapartida, si los aproximamos mucho más, estamos haciendo demasiadas perforaciones para fijar esa chapa y hay que recordar que hay una relación directa entre la cantidad de perforaciones y las posibilidades que entre por allí humedad. En este caso y para el largo que teníamos que cubrir, los colocamos cada 95 centímetros. Los perfiles se terminan apoyando y amurando a la pared alrededor de 10 a 15 centímetros. Lo ideal es que después se amarren al muro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay distintas formas. Se puede recurrir a un alambre trenzado y si no, como en este caso, a una varilla de hierro soldada. Esa soldadura después se cubre con pintura anticorrosiva que se prolonga hacia abajo y se amura y se afirma a la pared. De esa forma logramos que el techo quede bien amarrado a la estructura de la casa y así evitar cualquier posibilidad de que el efecto de succión del viento lo pueda arrancar. En cuanto al tamaño de los perfiles, digamos que varía de acuerdo a la luz de apoyo o la distancia que haya entre las paredes de apoyo.
En este caso utilizamos perfiles de 12, o sea, hay 12 centímetros de altura de acá hasta acá, que sirven, por ejemplo, para apoyos de hasta 4 metros, quizás también un poquito más. En el caso de que tus paredes estén más cercanas o no haya esa luz de apoyo, tranquilamente podés optar por perfiles de menor tamaño, con lo cual vas a estar generando un ahorro económico importante. Y aquí te voy a contar un secreto que tiene que ver con algunas consultas que me han hecho. ¿Cómo colocar el perfil? ¿Con la boca hacia abajo o colocarlo con la boca hacia arriba? Mi recomendación es que lo coloques de esta forma, con la boca hacia abajo. ¿Por qué? Por lo siguiente. En el caso hipotético de que se genera alguna filtración, esta va a venir como una especie de gota que corre por la chapa y al llegar aquí es probable que caiga como una gota en este sentido. Si por el contrario lo colocamos de esta forma, lo más probable es que la gota venga deslizándose por aquí y al llegar al perfil caiga y quede oculta en esta parte del perfil, de la cual luego no tiene salida. Insisto, son detalles menores, pero que vale la pena tenerlos en cuenta. Una vez que tenemos la estructura amarrada a los muros, hay que pensar en qué tipo de aislación térmica le vamos a colocar. Si bien hay distintas alternativas, yo te doy una que funciona y es muy práctica. Consiste en utilizar un manto de espuma de polietileno. Se trata básicamente de esto que estás viendo. Es un manto que tiene una estructura de una espuma de polietileno, que es esta acá que ves aquí, con una cobertura de un nylon aluminizado o aluminio. Este manto consigue aislar por dos cuestiones principales. En principio, por la masa de aire contenida en esas pequeñas burbujitas que aparecen en este manto, que genera una cierta protección para el pasaje del calor. Y por otro lado, por esta cara aluminizada, que lo que hace esta cara aluminizada es reflejar la radiación calórica que traspasa la chapa y pretende entrar hacia el interior. Con respecto a esta cara aluminizada, yo lo que te recomiendo es que optes por la alternativa de la que viene con aluminio puro, porque la otra alternativa que trae un polietileno aluminizado tiene una menor duración. Esta dura bastante más. Para colocar este manto de polietileno, lo que se hace es una estructura de alambre fino sobre la estructura de perfiles. Y si no, se puede recurrir a unas redes plásticas especiales que vienen para este fin. La red se coloca por encima de la estructura, sobre esa se apoya el manto de polietileno y posteriormente se coloca la chapa por encima, que se fija al perfil y aprisiona de esa manera al manto de polietileno, que así queda prisionado justamente entre la chapa y la estructura. Para el video en cuestión, nosotros utilizamos una aislación de spray de poliuretano. Es por eso que obviamos todos los pasos anteriores. La verdad es que desde el punto de vista de la eficiencia como aislante es mucho mejor, pero hay que reconocer que también es bastante más caro. El trabajo continúa con la colocación de la chapa porque la estructura ya está completa. Y aquí cabría aplicar la pregunta del millón. ¿Es mejor colocar un solo tramo de chapa o con uniones? Yo creo que aún no entendiendo nada de construcción, desde tu casa te estarás dando cuenta que es mejor colocarlo en un solo tramo. En general se piden cada 50 centímetros. Vienen por ejemplo de 1 metro, 1 metro y medio, 2, 2 y medio y así hasta llegar a 13 metros. En el caso extraordinario, supongamos que te tocara hacer alguna unión, es mejor que ese solape no tenga menos de 30 centímetros para evitar riesgo de filtraciones. Para calcular el largo de la chapa, lo que debería sumar es la longitud a cubrir del ambiente, más los espesores del muro, más el vuelo que tenga por fuera del muro, más una cierta porcentaje extra que deviene de la inclinación de la chapa. Y hablando de inclinaciones, si estamos hablando de una inclinación mínima, si bien como siempre digo, no hay una ley escrita sobre esto, mi recomendación es que no utilices inclinaciones menores a 8 a 9 centímetros por metro. Me dirás, ¿con menos inclinación va a escurrir igual el agua? Claro que va a escurrir. El tema es que va a escurrir mucho más lento y va a tener mucho más tiempo como para producir algún daño o alguna filtración, obviamente. De ahí en más, si le querés dar más pendiente, tanto mejor, porque así va a escurrir lo más rápido posible. Con todos estos datos, si sumamos todas las partes mencionadas, llegamos a que, en este caso especial, precisamos una chapa de 6,20 metros de largo. Y como te contaba, como vienen en tramos de medio metro, hay que pedir en este caso chapas de 6,5 metros. Ahora, ya sabemos el largo. ¿Qué cantidad de chapas vamos a precisar?
Es más que sencillo. Todas las chapas vienen de un ancho de 1,10 m y se superponen 10 centímetros. O sea que el ancho útil que se cuenta es de 1 metro. Para el ejemplo en cuestión precisábamos cubrir un ancho de 3,60 m, por lo cual pedimos 4 chapas que nos alcanzan para cubrir 4 metros. Tenemos los 3,60 y nos van a estar sobrando 40 centímetros. Yendo específicamente a la colocación de la chapa, mi sugerencia es que lo más práctico es que utilices tornillos de los que se llaman autoperforantes. Este tipo de tornillos tienen una punta mecha que se llama, que cuando se utiliza un acople especial y luego se colocan en un taladro, se presionan sobre la chapa, se accionan y lo que logran es hacer el agujero y una rosca al mismo tiempo. De esta forma, en un solo procedimiento tenemos fijado el tornillo a la chapa y a la estructura. Y en este caso te voy a dar 4 consejos que no sé si los deberías anotar, deberías tatuártelos. El primero de ellos yo sé que siempre trae polémica porque me lo han hecho saber en los comentarios. Mi recomendación es que siempre el tornillo se coloque en la cresta de la onda. ¿Por qué? Yo sé que en muchos casos, sobre todo en chapas trapezoidales, que dicen no, se puede colocar en la parte baja. Pero desde mi punto de vista y con una cuestión de criterio, esta es la zona por donde circula la mayor cantidad de agua. Entonces, en este caso estamos exponiendo un tornillo a una zona que es muy permeable al paso de filtraciones. El segundo consejo es que de ser posible utilices un taladro con reducción de presión. Estos taladros tienen una presión de ajuste que les permite cuando lleguen a ese valor cortar el ajuste sin que corramos el riesgo de producir algún abollón sobre la chapa. Si no contás con este tipo de taladros, lo ideal es que te aproximes lo más posible y que luego termines haciendo el ajuste a mano con una llave. Un recurso muy práctico para colocarlo es hacer líneas de referencia. Cuando tenés el perfil a la vista y la chapa sobre ese perfil, conviene tirar líneas de referencia con la ayuda de una regla y un lápiz para tener una línea de guía en donde hacer las perforaciones. El problema sería que le erres y terminas haciendo un agujero en un lugar que no estaba previsto. Y el cuarto es que en lo posible utilices tornillos que tengan una arandela metálica con una goma vulcanizada. Este tipo de arandelas, a diferencia de las que vienen de goma solamente, puede amoldarse bien, sobre todo cuando la chapa es acanalada. De esa forma la abrazan mejor y reducen el riesgo de que se reviente la arandela y que por allí luego penetre la humedad. Veamos un poco cómo hacer las terminaciones del techo de chapa. En general, cualquier techo de chapa tiene 4 terminaciones. Una superior, otra inferior y 2 laterales. Y acá cabe una aclaración muy importante para todos aquellos que no quieran renegar nunca. Mientras más lejos quedan esas terminaciones del muro, hablemosle vuelos, menor será la posibilidad del ingreso de humedad. En este sentido deberías quedarte tranquilo cuando los vuelos son importantes. Sucede que muchas veces, por una cuestión estética o vaya a saber por qué, la opción de tener vuelos no es una opción viable, entonces deberían quedar al final o enrasadas en la chapa contra el muro. Veamos cómo resolver en estos casos. La parte inferior, donde va la canaleta o el desagüe que recoge el agua de lluvia, debería ir, en este caso, pegada a la pared. Cuando va pegada a la pared, el vuelo que debería dejársele a la chapa va entre 8 a 9 centímetros, no más que eso. Para las opciones superiores y laterales hay 2 alternativas posibles. Una de ellas es hacer un muro de contención, acá lo llamamos carga o mojinete de mampostería, o sea de paredes, no más de 20 centímetros de altura, para cubrir el encuentro de la pared con la chapa. La otra es terminarlo con plegados de chapas que se llaman cenefas. Básicamente es un plegado en forma a 90 grados que cubre el encuentro entre la chapa y la pared. Si me preguntan cuál es la mejor, yo diría que habría que hacer 2 análisis. Desde el punto de vista, si se quiere, estético o de vista, quizás quede mejor la que lleva carga, la que lleva esta carga de 20 centímetros que te mencionaba. Ahora, desde el punto de vista, desde la efectividad como protección contra la humedad, sin dudas, la cenefa plegada es mucho más efectiva. Las cargas suelen ser mucho más propensas a la formación de una grieta. Y entendamos una cosa básica, nosotros estamos uniendo mampostería con chapa que es metálica. Son 2 materiales distintos que dilatan distintos. Sí o sí en ese lugar se va a formar una grieta. Lo que habitualmente usamos y que recomiendo en estos casos es cubrir esa zona con un plegado de chapa que se llama babeta. Ese plegado se atornilla a la carga
y cubre ese encuentro conflictivo y evita que el golpe de agua de la lluvia dé directamente sobre esa grieta. Sobre este tema de las babetas hay una enorme cantidad de consideraciones que me gustaría hacer y explicarte, hay muchos secretos, pero si te lo cuento en este video va a durar hasta mañana. Por eso te prometo hacer muy pronto un video donde voy a explicarte más en detalle cuáles son los secretos para colocar esas babetas y dormir tranquilo para toda la vida. Si no hago mal la cuenta, en este canal creo que ya hicimos más de 20 videos dedicados a techos de chapa. Es más, si pones techos de chapa en el buscador de Google o en el de YouTube, seguramente te va a salir un video sugerido con esta caraza. Porque hemos hablado de todo al respecto, de cómo proteger estos techos del frío y del calor, hablando de costos, de una comparativa con los techos planos, de cómo evitar que se tapen y se obstruyan los desagües. Por eso te voy a dejar ese video sugerido sobre el final de este video. Pero no quisiera que te vayas sin contarnos tus experiencias con este tipo de techos o con otros, porque hay mucha gente a la cual le sirve mucho leer los comentarios. Aquí te dejo un botón para que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo material. Te dejo un abrazo grande, que tengas un día genial.